Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a 3x7. Esta vez no vamos a ser tres periodistas, apenas dos, Enrique Chávez y Carlos Paredes. Valery Vázquez de Velasco está disfrutando de sus cortas pero merecidas vacaciones. Estará de retorno con nosotros en 2 semanas. Así que empezamos a analizar la semana que hoy termina, la semana política, y ha sido, para variar, una semana intensa, una semana siempre con convulsión. Y creo que ayer, Enrique, los llamados Acuña Audio que se han filtrado a la prensa, esta grabación subrepticia de una reunión política partidaria donde participaba precisamente el presidente, el dueño, hay que decir, de Alianza para el Progreso, con la presidenta del Congreso, Lady Camones, y entiendo la bancada parlamentaria de ese partido, que se ha filtrado y obviamente eh, da mucho que hablar, ¿no? Primero, cómo es que Acuña es un político que hace todo para beneficiarse personalmente, en este caso su candidatura a la presidencia regional de La Libertad, pero también nos muestra una presidenta del Congreso debilitada, sin mucho perfil propio, ¿no? Eh, y ella ha descrito además la situación actual del Parlamento, donde han llenado de asesores y trabajadores en exceso, es otra agencia de empleos multipartidaria, además con asesores de muy bajo nivel, por eso vemos la calidad de las propuestas legislativas y en general el trabajo del Congreso. Ratifica que el Congreso en esta coyuntura no es parte de la solución, todo lo contrario, es parte del problema y el problema gravísimo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eso al detalle, Enrique, Mm, tú manejas buena información. ujú. Luego vamos a meternos al tema político, policial, siempre el afer del presidente de la República y su enfrentamiento con el Ministerio Público, con la policía, con la prensa. Hoy ha tenido capítulos interesantes. El cambio de la cúpula policial sigue dando que hablar. Hay medidas que se anuncian. El ex comandante general de la policía, el general Luis Vera Llerena, ha salido a responderle al ministro Willy Huerta en varias entrevistas periodísticas. Y finalmente analizaremos también el proyecto de ley del presupuesto general de la República, que esta semana el premier Aníbal Torres y el ministro de Economía Kurt Burneo han ido a explicar al Congreso de la República. Aquí se abre muchas preguntas. ¿Cuánto va a crecer realmente la economía peruana el próximo año como para solventar esta proyección de presupuesto? Los analistas más serios dicen que Kurt Burneo está pecando de optimista, de irreal, porque la economía no va a crecer más de 2,5% del PBI. El presupuesto está calculado con un crecimiento de 3,5. No se trata de un punto porcentual, se trata de millones de soles que van a faltar para el gasto y además la presión para sobregastar, para satisfacer las promesas populistas del presidente Castillo en ese festival de promesas por regiones o en ese festival de cheques sin fondo también es grande. Pero empecemos con lo primero, Ujú. Enrique, los Acuña Audios. ¿Cuál es tu mirada, tu perspectiva de este nuevo afer de la política peruana? Hay más de una perspectiva, ¿no? La primera, digamos, para ser contracíclico, es que, bueno, parece que hay niños que siguen operando en el Congreso y claramente están también en la bancada de APP, ¿no? La guardería se ha ampliado porque el objetivo político, evidentemente, de esto es erosionar este liderazgo del que hablábamos de Lady Camones, lo han hecho con éxito, y beneficiar al gobierno. Ya vemos a Guillermo Bermejo pidiendo la censura de la mesa directiva, no sabemos si lo logre o no, pero claramente le han dado un golpe en la línea de flotación a un perfil de liderazgo que, como señalas, todavía no estaba claro, no estaba muy definido y que debilita aún más a una presidenta del Congreso que, bueno, hasta ahora sabemos, además tiene poca experiencia política en RENIEC, ojo, como Dina Boluarte. Parece ser que RENIEC, ¿no? Comienza ya a ser también una suerte de cantera en medio de estas improvisaciones políticas, estas medianías que, digamos, tienen al país como lo tienen. Eso de un lado. Evidentemente, la política, pues, como la entiende el señor Acuña, tiene pocas sutilezas, ¿no? Él impulsa este proyecto del Alto Trujillo
que sería, pues, dice él, beneficioso para su candidatura, la creación del distrito, son 120,000 electores, y habría que ver, bueno, ahí si finalmente se hubiera aprobado o no, pero claramente la intención va por ese lado. Me llama así la atención, además, que se haya querido cuestionar el impulso que se le está dando y que se aprobó finalmente, se acaba de aprobar este proyecto a el relanzamiento de Chavimochi, que eso es un tema que hemos visto, como sabes, en caretas, en detalle, porque es un clamor no solamente de los agroexportadores, sino de los agricultores. Estamos hablando de 6 años de paralización y de que precisamente esta ley tenía que aprobarse porque se está corriendo contra el reloj. Se necesita incorporar una adenda para que Odebrecht termine de construir la represa de Palo Seco, que es absolutamente fundamental para el desarrollo del norte del país. Chavimochi lo que ha hecho es construir los canales, básicamente, pero no la represa, con lo cual no hay capacidad de almacenar agua y ya sabemos lo que pasa en las épocas de pocas lluvias como ahora, donde los conflictos entre la Libertad y Ancash arrecian precisamente por eso. Y de hecho esto va en combinación con un proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo, ¿no? Para básicamente hacer que Odebrecht termine la represa de Palo Redondo y entregue las obras para una nueva concesión, una nueva licitación. Ya Odebrecht no estaría, ¿no?, en la operación de la obra. Entonces, esto iba caminando, me parece, de manera consensuada. Era importante llegar a un acuerdo incluso frente a la ineptitud del Ejecutivo en casi todas las otras áreas. Es una propuesta que ha sido bien recibida por los actores en el norte. Entonces llama la atención que en los audios, ¿no?, también se quiera golpear ese objetivo, que como hemos dicho, Caritas, al final tiene que ser un objetivo nacional. Entonces, aquí hay efectivamente, ¿no?, un golpe fuerte contra el liderazgo de Lady Camones, que hasta ahora no se ve y no se siente por lo demás, ¿no? Pero por el otro lado, claramente también intereses subrepticios, ¿no?, que van, por supuesto, en la dirección de beneficiar al gobierno. Sí, claro. Y respecto a esta tercera etapa de Chavimochi, Enrique, no solamente los agricultores medianos y pequeños, los agroexportadores que están dando muchísimo trabajo en el norte, han generado un polo de desarrollo, sino sobre todo la gente más pobre de Trujillo, de La Libertad, no tiene agua potable. Este Así proyecto es. iba a satisfacer la carestía de agua potable del 30% de la gente de menos recursos en La Libertad. Ahora, no se trata de Odebrecht o la corrupción o defender, se trata de hacer políticas públicas, políticas de Estado. Es decir, frente a un problema real, que es que hace 7 años se ha detenido este proyecto de desarrollo, ¿cómo solucionamos? Costo-beneficio, porque de por medio está los ingresos que va a generar este proyecto, los impuestos que van a generar, el trabajo que va a generar y sobre todo la calidad de vida a los que menos tienen con el agua potable, que es un recurso vital. Me da la impresión que Acuña y su gente populistamente quizás se han querido subir también a este proyecto porque eso le podría dar rédito electoral en esta contienda que se define en octubre. Pero vayamos ahora, y también el hijo de Acuña ha dicho que ya han Richard. detectado quién es La niña. la infiltrada, la niña, ¿no? Dicen que es una congresista de su bancada que ha grabado de manera traidora audio, esta conversación política, privada incluso, la ha filtrado a la prensa. Claro, en Contracorriente ya hemos detectado que por lo menos son 3 congresistas, 2 niños y una niña de Alianza para el Progreso, que han generado reuniones con el ministro Heiner Alvarado, llevando a los constructores y llevando a sus alcaldes, lo que denota el modus operandi, por lo menos de los niños que ya conocemos, ¿no?, tanto en Acción Popular como en algunos otros partidos. Vayamos a nuestro segundo tema. Perdóname, Sí. para rematar, Acción Popular dice que habría que censurar, habría que ver si se censura, entonces, si no tiene la idoneidad moral Lady Camones para quedarse como presidenta del Congreso. Da un poco de risa, ¿no? Viniendo de Acción Popular y viniendo Claro, quizá le están de los devolviendo. niños originarios, ¿no? Donde hoy este súbito ataque, ¿no? Este súbito ataque de moralización por el lado del Congreso ya va siendo casi gracioso, ¿eh? Quizá los niños de Acción Popular le están devolviendo el presente a Lady Camones. Recuerda que se filtró otro audio donde ella calificaba de una organización criminal precisamente a la bancada de Acción Popular. Pero en fin, vayamos a
el tema político judicial, ¿no? El plan Colchado, el plan Barreto, el plan Benavides, que se ha denunciado desde el Ministerio Público, y el cambio de la cúpula policial, que ya ha quedado clarísimo, Enrique, que el presidente hace esta movida para que calce como inspector general su paisano, su hombre de absoluta confianza en la policía, que es el general Segundo Mejía Montenegro. Y, por ejemplo, revive a un general que había pasado al retiro, que fue repuesto por la vía judicial, que tiene denuncias por gasolina, por el comando de la muerte, el general Vicente Álvarez, que me han contado de buena fuente, se enteró al día siguiente por el peruano. Es decir, el sábado que nosotros estábamos grabando el capítulo anterior, lo empezaron a llamar sus amigos a felicitarlo y él no entendía por qué lo Nuevo estaban jefe de llamando. Estado Mayor, ¿no? Lo han ascendido de general a teniente general solo para que calce este señor Mejía, porque la pretensión del presidente era nombrarlo comandante general de la policía en diciembre último. O sea, iba a ser el sexto comandante general en lo que va de su gobierno, una cosa sin precedentes en la historia reciente del país, y lo que dice mucho de cómo se está manejando una institución tutelar como la policía, ¿no? Ahora, no va a ser posible este sueño guajiro del presidente Castillo porque el Congreso acaba de aprobar por insistencia la ley que modifica las reglas de juego para el nombramiento del comandante general de la policía, es decir, mínimo 2 años y si el presidente lo considera, un año adicional, ¿no? Claro, hay excepciones a esta regla, si comete delitos flagrantes, si tiene una enfermedad grave, ¿no? Pero en principio, el nuevo comandante, Raúl Alfaro, debería quedarse mínimo 2 años, así que en ese objetivo tampoco le ha salido bien las cosas al presidente Castillo. Pero lo cierto es que hay un manoseo, una incomodidad en toda la policía. Incluso el general Vera ha dicho que va a presentar una acción de amparo el lunes, porque lo que quiere es que la justicia lo devuelva a su puesto, ¿no? Y ahí se va a armar, ya se está judicializando incluso la carrera policial, cosa que dice mal de la gestión pública, que dice muchísimo peor que el tema de la inseguridad ciudadana, que es el que está causando dolores de cabeza a todos los peruanos, porque esto ha crecido exponencialmente, no se pueda controlar ni hacer un plan serio, ni mucho menos hacer nada, porque con estos manoseos y estos cambios no hay ningún plan que pueda hacerse en ese sentido. Lo que a mí me parece es que el tema del coronel Colchado va a ser el punto de inflexión para saber si el presidente insiste en su despropósito, en lo que le ha aconsejado su abogado Eduardo Pachas, y se venga de un coronel que lo que ha hecho es cumplir con un mandato judicial, y creo que sería un craso error político insistir en eso. El reglamento, de hecho, exime a Colchado de cualquier tipo de sanción si él viene cumpliendo con una orden judicial, que es lo que exactamente ha pasado acá. Es decir, si se sanciona a Colchado, estarías directamente rompiendo con la ley, ¿no? Entonces, es un tema que no debería dar para más, pero da para más en el sentido que se ha convertido en el objetivo principal del presidente de la República y continúa configurando su estrategia de obstrucción a la justicia. Ahora que hablas de la judicialización de la carrera policial, probablemente se llegue también a la judicialización del mantenimiento del presidente de la República. Eso no hay que olvidar frente a este Congreso que acabamos de describir, la posibilidad cierta de que al presidente se le complique la permanencia por el lado judicial vía una suspensión frente a esta reiterada obstrucción a la justicia en medio de un contexto en el cual es legítimo investigar al presidente de la República como se ha establecido y reiterado desde la Fiscalía, yo creo que se va, asentando de manera cada vez más clara. Eso por un lado. Por el otro lado, es la gran preocupación por la captura de la institución policial, ¿no? Como institución tutelar que sabemos que es, y claro, y de convertir a la policía en buena medida en una policía política. Tú describías cómo todas estas movidas en realidad se han hecho para poner al nuevo inspector de la policía que permita sancionar a Colchado. Menudo problema se va a meter, como digo, legal
el inspector de la policía si es que insiste en esa figura. Y ahora que le han aprobado por insistencia esta ley que venía de fines del año pasado, aparentemente, según lo que he podido conversar con gente como, en fin, Mariano González, el señor Pérez Rocha, aparentemente el comandante general de la policía sería un tipo probo, o un tipo al menos en el cual se confía en sectores de la policía. ¿Por qué? Porque, claro, todo el objetivo de mover el escalafón ha sido el del tema del inspector policial. Entonces, Castillo aparentemente se va a tener que quedar con este comandante general. Pero mi pregunta va, y es lo que he venido tratando de averiguar en los últimos días, es qué tanto se está copando como tal a la policía, porque también se han visto gestos de Castillo de clara agresión a la policía. El hecho de no ir, ¿no?, al homenaje del 30 de agosto, Día de Santa Rosa, que por cierto, Canal 7 no emitió la misa del domingo pasado del arzobispo Carlos Castillo, que es algo, es una tradición. Dirán lo que quieran, que el Estado y la Iglesia tienen que estar separados, pero es una tradición y claramente ha sido un mensaje de un canal que ya sabemos en qué está ahora para atacar a la Iglesia, que por cierto los arzobispos y la conferencia episcopal han sido muy críticos en los últimos días con el gobierno, incluyendo a Castillo. Paréntesis. Pero Castillo, que fue el que ofició la homilía en homenaje a la policía, en homenaje al Día de Santa Rosa, y no solamente Castillo no va, sino que luego ha querido incorporar una nueva fecha conmemorativa de los desaparecidos en la época de la violencia, ¿no? El 30 de agosto, que coincide. Entonces, hay señales que van por el lado de Castillo como agrediendo a la policía. Y ahí mi pregunta es, probablemente tú tienes más información, es ¿a qué obedece esto? ¿No? Porque parece pues algo medio infantil, pero también parece algo que fuera pues una suerte de contragolpe contra una institución que de repente no se está dejando en alguna medida maniatar. Sí, mira, y a eso le sumamos lo que ha declarado Mariano González, que cuando nombró a Colchado le dijo, él es mi enemigo, imagínate. Agregamos estos gestos que son clarísimos, que los policías le tienen que amarrar los zapatos al presidente, que cuando va a Tacna y le tiran huevazos le tienen que limpiar el saco, o lo que ha dicho Aníbal Torres, ¿no?, en su momento, que los ronderos son más eficientes que la policía. Imagínate. Y la insistencia, directa, perdón, en patrullar con las Fuerzas Armadas ahora mismo, ¿no? Que es que está peligrosísimo, vigente, por cierto. ¿no? Que está vigente y que no tiene ningún sentido técnico, ya lo han dicho los... Yo creo que responde primero a un mal asesoramiento que tiene el presidente. He tenido oportunidad de leer las 56 páginas de esta denuncia que presenta el presidente, que la firma él, pero que la hace Eduardo Pachas. Mira, además de tener faltas ortográficas, no son errores, horrores ortográficos, que ya dicen mucho de la formación de este abogado, que yo no le diría letrado, es un iletrado abogado. ¿Recuerdas que recibimos una carta en Caretas que hubo que, digamos, en aras de la legibilidad, hubo que editar evidentemente para que se entienda mínimamente? Se inventó una palabra, ¿no? Sí. Bueno, acá el señor, además de tener horrores ortográficos, lo que ha hecho es confundir la inmunidad presidencial. Él cree que la inmunidad es a la inmueble, a la residencia del presidente. La inmunidad, lo dice la Constitución, es a la persona, al presidente de la República. Pero además ha dicho que, como en la orden judicial, en la resolución del juez que apruebe el allanamiento, la orden de captura, no aparecía el nombre del coronel Harvey Colchado, por lo tanto, él no podía participar en la diligencia. Cualquier estudiante de Derecho sabe que las decisiones judiciales no vienen con nombre propio de ningún policía. Pues imagínate que diga, lo tiene que detener el coronel Juan Pérez, y claro, si viene Rodolfo X, nadie, no me lo pueden detener. Imagínate esa ridiculez, ese grado de interpretación jurídica que tenemos. Pero además dice que el coronel, como no venía con su uniforme, no venía con su marbete, estaba actuando de manera ilegal. Imagínate el grado de razonamiento jurídico de esta denuncia. Eso trasciende la leguleyada, ya no es leguleyada, ¿no? Ya no es ni siquiera del Girón a Zángaro, va no. de otro lado, va de la cachina, ¿no? Digamos, ahora sí hay abogados cachineros de verdad, ¿no? Y son asesores del presidente de la República, imagínate. Entonces yo creo que no solamente sus abogados,
porque el otro señor eximio representante del paporreteo jurídico también hace lo mismo, quizá con mayores recursos, pero lo que hacen es obstruir a la justicia permanentemente, ¿no? Permanentemente. Creo que es eso, mal asesoramiento, y el señor se deja llevar porque probablemente sea más lego que todos los demás, ¿no? Así es, por eso Vamos a nuestro último tema, Sí, Enrique. dale. La ley de presupuesto, para terminar. ¿Qué comentarios tienes sobre eso? Mira, nosotros citábamos en Caretas un ensayo en la última edición de Luis Carranza. Eh, ¿Qué decía Luis Carranza, ministro de Economía, en un ensayo? El MEF por lo general es consciente de que no puede evitar pagar un precio en componendas y patrocinios para lograr el apoyo del Poder Legislativo a la propuesta del Poder Ejecutivo. Por esto, el MEF sigue la siguiente estrategia. Deja de lado una pequeña porción del presupuesto para atender las enmiendas propuestas por los miembros del Congreso, que corresponde a menos del 0.5% del presupuesto total. Acabas de advertir este sesgo optimista, tremendamente optimista, por parte del ministro Curburneo, porque para empezar, los pronósticos de incremento de inversión privada para este año están en cero, ¿no? Y pueden ser negativos también, ¿no? Y pueden ser incluso negativos, tal como van las cosas. Entonces, esperar este crecimiento de 3.5% es absoluto, que claro, no solamente la inversión privada tiene que ver, pero la inversión pública sabemos pues que es aproximadamente una quinta parte dentro del total, ¿no? Y ya sabemos también cómo se está manejando esta parte. Entonces, el optimismo de Kurt está claramente establecido. Y por el otro lado, uno se pregunta si ese 0.5%, que es el trascendido ahora mismo, se incrementaría como moneda de negociación, como moneda de cambio. En una comisión el famoso que además anexo 5, ¿no? Así es, que está presidida por José Luna de Podemos, que tiene un candidato Nada menos, puntero. imagínate. Que tiene un candidato puntero ahora para la alcaldía de Lima, y bueno, seguramente estaremos muy pendientes de esa elección en las próximas semanas. Entonces, el candidato puntero que tiene un juicio por homicidio de un periodista de Caretas, por cierto, pero como digo, ese será otro tema. Entonces, en este Congreso que tanto deja que desear, tienes razón, que poner un ojo esta semana, esto culmina, me parece, en los próximos días, ¿no? Hay que tener un ojo puesto para poder entender cómo finalmente hay o puede haber una repartición a cambio de impunidad. Y ahí sí, la inmunidad del doctor Pachas, o como él la entiende, por supuesto. ¿no? Además, hay mucha presión del Ejecutivo por estas promesas, este festival de promesas que hace el presidente, tanto en sus viajes a regiones como en el propio Palacio de Gobierno, este festival de cheques sin fondo que muestra para la prensa. Y obviamente, por ejemplo, el déficit fiscal que calcula el MEF es de 2,4% del PBI, es lo máximo que la ley te permite, ¿no? Estamos al filo. Pero lo que preocupa es que el optimismo de crecer 3.5 no es real, ¿no? Definitivamente. Y si tú haces un presupuesto con ese cálculo, lo que vas a generar es que vas a comprometer gastos que no vas a tener con qué pagarlo, ¿no? Es como una casa. El papá quiere gastar lo que no tiene, ¿no? ¿Y qué va a generar? ¿Va a correr la tarjeta de crédito? ¿Se va a prestar de la caja? ¿Qué va a hacer? ¿No? Es peligroso. Y acá, como dices tú, es un mecanismo de negociación en esta coyuntura para evitar lo que siempre ha querido evitar el presidente desde el día uno, su vacancia, ¿no? ¿Qué le queda a Castillo? Además, digamos, aventurándose, uno se imagina cómo se está hablando ahora mismo dentro del Ejecutivo entre estos pues ministros ayayeros. ¿Qué le queda a Castillo? Bueno, abrir con más intensidad la máquina populista para los próximos años. Ese es evidentemente un factor de supervivencia al que él va a apelar, sobre todo cuando se ha delineado en los últimos días que su estrategia de victimización en un sector del país que es probablemente muy desfavorecido, este sector pues antisistema, concentrado en el centro, en el sur, le da réditos en términos de, no vamos a decir popularidad, pero por lo menos de crearle un núcleo duro, ¿no? Que para él en su estrategia seguramente lo ayude a mantenerse en el poder. Evidentemente el festín presupuestal, la farra, como se decía antes, es un elemento que hay que tener muy, muy, muy de cerca. El Perú ha hecho
un esfuerzo. Ahora, pues que todos decían que estábamos tan mal, no sé qué, pues bien, lo que ha mantenido al Perú y lo que mantiene al Perú, incluso a pesar de este gobierno ahora, son las bases macroeconómicas. Es una institución, digamos, donde el libre mercado juega un papel fundamental. ¿No es suficiente? Claro que no es suficiente, pero imagínate si no tuviéramos esa economía detrás, ¿cómo estaría el Perú si la gestión pública pesara más? Así que muchísimo cuidado con eso. Vamos a tener que versarnos en los próximos días en materias presupuestales. Para terminar, solamente un breve comentario. Quizás sin proponérselo, Castillo y sus atláteres van a aplicar lo que Moisés Naín explica muy bien en su último libro, La venganza de los poderosos. El politicasto de las 3P: populismo, polarización, ¿no? Ricos contra pobres, blancos contra cholos, etcétera, y posverdad, ¿no? Y ya escuchamos a Aníbal Torres esta semana en Puno diciendo que las grandes empresas no pagan sus impuestos. Imagínate, posverdad. Así terminamos nuestra edición de esta semana en 3x7, extrañando a Valery Vázquez de Velasco, y los esperamos, como siempre, el próximo sábado aquí en Caretas Digital. Hasta la próxima. Excelente fin de semana. Chao.